¿Qué pasó, mis donkeys? Bienvenidos de nuevo a este segmento llamado El Buen Cantinero. Como todos ustedes saben, está en tendencia esta Bizarrap Session de Shakira. Y nosotros, como personas civilizadas que somos, vamos a solucionar esto a través de un cóctel, no como estas mamadas. Entonces, que suene la campana. De este lado, directamente desde Barcelona, con deudas en Hacienda. Y la deuda en Hacienda. Con infidelidades. Gerard Piqué. Y su noble representante, este cóctel español tinto de verano. De este lado, directamente desde Barranquilla, con 3 exitazos que dicen mucho de esta relación. Y también con la polémica teoría de la mermelada, tenemos a Shakira. Así es, y su solitario, humilde, pero poderoso representante, el aguardiente néctar colombiano. Así que bueno, que empiece la contienda. Muy bien, el primer round será añadir unos cuantos hielos. Eso sí, que estén bien fríos como el corazón de Piqué. Ups. Ahora vamos a añadir el vino europeo. Este vino, Proyottondo Rosato italiano, lo pueden conseguir en Colombia aproximadamente como en 60.000 pesos. No es nada caro y es bastante rico. El vino siempre al clima. Vamos a añadir más o menos unos 3 cuartos de vino. Esta preparación, este tinto de verano, pues no va a ser tinto, sino que va a ser rosado. Vamos a utilizar este vino, que es un poquito más suave y no le va a quitar tanto protagonismo a nuestro aguardiente, que al fin y al cabo es el contendiente más fuerte. Así que bueno, ahora vamos a añadir unas cuantas rodajitas de limón, por acá las tengo. Ya están listas. Perfecto. Y ahora vamos con nuestro refresco de lima. Sprite, por supuesto. No pasa nada. Y vamos a llenar un cuarto de copa. Ahora vamos a añadir 1,5 onzas de aguardiente colombiano, aguardiente néctar rojo, en este caso, a ver si esta situación se aclara un poco. Tuvimos un pequeño accidente. Esto me pasa por estar grabando tutoriales sobrio. ¿Qué diablos me pasa? Bueno, nada que un shot de aguardiente no solucione. Ahí están las consecuencias. No cometan mis errores. Salud. Oh. Sí me entoné. Continuando con nuestra contienda, vamos a poner un poco de chile, pero que no pique. Ah. Tajín. Excelente. Y como decoración, garnish, vamos a poner un poquito de piel de limón. Ya la sacamos con el cuchillo. Ahora la enrollamos un poquitico y va al vaso. Muy bien. Se ve increíble, se ve muy bien. Listo. Ya tenemos nuestro tinto de verano, pero con vino rosado. Y se ve genial, la verdad. Yo creo que va a saber aún mejor. Así que bueno, vamos a probarlo. Salud.
está increíble. En mi opinión, ganó Shakira. Pero muchos de ustedes dirán, pero Shakira ganó desde la Bizarrap Session. Sí, es verdad, pero a partir de ahora es irrefutable, lo he dicho. Espero que esta situación se haya aclarado. He dicho. Y muy bien, espero que te haya gustado bastante este video. Si te gustó, házmelo saber suscribiéndote al canal, dándole me gusta y activando la campanita para que te llegue mi contenido antes que a cualquiera. Por favor, déjame en los comentarios cualquier cosa, lo que sea que necesites, yo lo contesto, incluida la siguiente pregunta. ¿Alguna vez los han cambiado por un Twingo o por un Casio? A mí sí. Házmelo saber con la carita triste aquí abajo. Así que bueno, con esto me despido. ¡Chao!